Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Continuando con las clases de lenguaje, el día de hoy desarrollaremos el tema, la oración compuesta sustantiva. Recordemos, la oración compuesta subordinada sustantiva es aquella cuyas proposiciones cumplen la función de un sustantivo. Esta función se divide en 6 tipos, pero el día de hoy solo desarrollaremos 3. Puede cumplir la función de sujeto, puede cumplir la función de aposición o puede cumplir la función de objeto directo. Veamos. Quienes aprobaron la asignatura recibieron un premio. Busquemos los verbos. Aprobaron y recibieron. Esto significa que la oración es compuesta, tiene 2 verbos conjugados. Ahora, delimitemos cuál es la proposición principal y cuál es la proposición subordinada. Proposición principal, recibieron un premio. Proposición subordinada, quienes aprobaron la asignatura. A ver, la proposición subordinada es aquella que depende de la proposición principal. En este caso, quienes aprobaron la asignatura necesita de una información para que se pueda comprender. Quienes aprobaron la asignatura recibieron un premio. La proposición principal, todo lo contrario, es independiente, se puede comprender por sí misma. Recibieron un premio. ¿Quiénes recibieron un premio? Ellos, seguramente, recibieron un premio. Entonces, tengo la proposición principal, recibieron un premio, y la proposición subordinada, quienes aprobaron la asignatura. Esta proposición subordinada puede ser reemplazada por los aprobados recibieron un premio o ellos recibieron un premio. Los aprobados recibieron un premio. ¿Quiénes recibieron un premio? Los aprobados. Ellos recibieron un premio. ¿Quiénes recibieron un premio? Ellos. Los aprobados y ellos en este caso cumplen la función de sujeto. Por ende, la proposición subordinada, quienes aprobaron la asignatura, cumple la función de sujeto. Por lo tanto, quienes aprobaron la asignatura al cumplir la función de sujeto es una proposición subordinada sustantiva. Siguiente. Premiaron a quienes aprobaron la asignatura. A ver, verbos. Premiaron y aprobaron. Esto significa que mi oración es compuesta ya que tiene 2 verbos conjugados. Ahora voy a encontrar la proposición principal y la proposición subordinada. Proposición principal. Premiaron. Proposición subordinada, a quienes aprobaron la asignatura. Recordemos que la proposición subordinada es dependiente de la proposición principal. A quienes aprobaron la asignatura. A quienes aprobaron la asignatura. A quienes que necesita de algo para comprenderse. Premiaron a quienes aprobaron la asignatura. Ahora sí se comprende. La proposición subordinada es dependiente de la principal para tener un sentido completo. Esta proposición subordinada a quienes aprobaron la asignatura se puede reemplazar por premiaron a los aprobados. ¿A quienes aprobaron la asignatura? A los aprobados. Y si se dan cuenta, puede ser reemplazado por el pronombre los. Los premiaron. ¿A quienes premiaron? A los aprobados. ¿A quienes aprobaron la asignatura? Los premiaron. Recordando, cuando una parte del predicado puede ser reemplazado por el pronombre los, ¿qué función cumple? Cumple la función de objeto directo. Recordemos que el objeto directo puede ser reemplazado por el pronombre los, lo, las o la. Puede ser reemplazado por cualquiera de esos pronombres. Premiaron. ¿A quiénes premiaron? A quienes aprobaron la asignatura. Los premiaron. Por lo tanto, a quienes aprobaron la asignatura, al ser reemplazado por el pronombre los, cumple la función de objeto directo. Esta proposición subordinada es sustantiva. Funciones de las subordinadas sustantivas. Veamos las 3 funciones mencionadas en las diapositivas anteriores. Número 1. Las subordinadas sustantivas pueden cumplir función de sujeto. Generalmente están encabezadas por quién, quiénes, qué.
Este último aparece antecedido por un artículo. Veamos. Quien abusa de los demás será castigado. Verbos para comprobar que mi oración es compuesta. Abusa y será. Tengo dos verbos conjugados, significa que esta oración es compuesta. Ahora debo encontrar la proposición subordinada y principal. ¿Y qué me dice en la parte superior? Generalmente las subordinadas están encabezadas por quién o qué. Y yo veo quién, significa que por ese lado está la subordinada. ¿Cuál será la principal? Será castigado. Proposición principal, será castigado. Y la proposición subordinada, ya que está encabezada por quién, será quien abusa de los demás. Quien abusa de los demás será castigado. Quien abusa de los demás es una proposición dependiente de será castigado. Bien. Esta proposición subordinada puede ser reemplazado por el abusador. El abusador será castigado. ¿Quién será castigado? Él. ¿Quién será castigado? Quien abusa de los demás. ¿Quién será castigado? El abusador. Toda esta proposición cumple la función de sujeto, porque de este ser se habla. Este ser será castigado. Por ende, toda esta proposición subordinada es sujeto. Al ser sujeto, es una proposición subordinada sustantiva, porque cumple la función de un sujeto. 2. Función de aposición. Está encabezada por ¿qué? Antecedido de un artículo. A ver, recordemos qué es la aposición. La aposición es la explicación del núcleo del sujeto. Veamos el ejemplo. Grieb, el que abusa de los demás será castigado. Me está señalando que la proposición subordinada estará encabezado por la palabra que y antecedido por un artículo. ¿Veo ahí un qué? Sí, antecedido por un artículo, el que. Significa que por ahí está mi subordinada. Perfecto, por ahí estará. Voy a encontrar los dos verbos para comprobar que esta oración es compuesta. Abusa y será. Abusa y será castigado. Bien, tengo los dos verbos conjugados. Si yo sé que mi subordinada está en el que abusa, recordemos que cada proposición tiene un verbo, el que abusa, ¿cuál será la principal, la que debe tener sentido? Grieb será castigado, es la proposición principal, y la proposición subordinada, el que abusa de los demás. Justamente el que abusa de los demás es la explicación del núcleo del sujeto de Grieb. ¿Quién es Grieb? El que abusa de los demás. Es una explicación y la aposición es la explicación del núcleo del sujeto. Por ende, al ser una explicación, toda esta proposición cumple la función de aposición y termina siendo una proposición subordinada sustantiva al cumplir la función de aposición. Siguiente. 3. Función objeto directo. Generalmente está encabezada por qué, aunque también por quién, antecedido de una preposición. Recordemos que el objeto directo es el ser en el cual recae la acción del verbo y puede ser reemplazado por lo, los, la o las. Ejemplo. Castigarán a quien abuse de los demás. Verbos para comprobar si mi oración es compuesta. Castigarán y abuse. Tengo dos verbos conjugados. Perfecto. A ver, voy a encontrar la subordinada para hallar la principal. Dice, está encabezado por qué o también por quién. ¿Qué o quién? ¿Qué o quién? Veo un quién. A quien abuse. O sea que por ahí está la subordinada. Perfecto. Tengo la principal. La principal será castigarán. Así de simple, castigarán. Recordemos que la principal tiene sentido. Castigarán. Punto. ¿Cuál será la subordinada? A quien abuse de los demás. La proposición subordinada está encabezada por quién. Bien, toda esta subordinada puedo reemplazarla por castigarán al abusador. Bien, o también puede ser reemplazada por el pronombre lo castigarán. Recordemos que el objeto directo es el ser en el cual recae la acción del verbo.
Además puede ser reemplazado por lo, los, la y las. Y si puedo reemplazar a quien abuse de los demás por lo, significa que cumple la función de o de. Lo castigarán. Castigarán a quien abuse de los demás. A quien abuse de los demás puede ser reemplazado por lo. Por lo tanto, cumple la función de objeto directo y es una proposición subordinada sustantiva. Actividades. Completa las siguientes oraciones compuestas. Quina. La que ganó la corona mundial fue galardonada. El que se burla de los demás no tiene aceptación. Llamó a quien no quería. Quien se junta con lobos aprende a aullar. Quien respeta las normas no tiene problemas con la justicia. Bien. Determina qué función cumplen las subordinadas sustantivas anteriores. A ver, subordinada sustantiva en la primera. Quina. La que, esa que me ayuda a saber cuál es mi subordinada. La que ganó la corona mundial fue galardonada. Subordinada, la que ganó la corona mundial. Me está explicando quién es Quina. Cuando es una explicación, cumple la función de aposición. Por ende, es una subordinada sustantiva, porque cumple la función de aposición. Siguiente. El que se burla de los demás no tiene aceptación. Esa subordinada está por qué, por la que. El que se burla de los demás, subordinada, no tiene aceptación. ¿Qué función cumple? Él no tiene aceptación. El que se burla de los demás puede ser reemplazado por él. ¿Quién no tiene aceptación? El que se burla de los demás. ¿De quién se habla? Del que se burla de los demás. Cumple la función de sujeto. Llamó a quien no quería. Ese quien me está ayudando a saber cuál es mi subordinada. Llamó a quien no quería. Subordinada. ¿A quién llamó? A quien no quería. Lo llamó. Lo. Ese lo me indica que la subordinada es objeto directo. Quien se junta con lobos aprende a aullar. Ese quien me indica subordinada. Significa que la subordinada es quien se junta con lobos. Quien se junta con lobos aprende a aullar. ¿Quién aprende a aullar? Quien se junta con lobos. ¿De quién se habla? De quien se junta con lobos. Cumple la función de sujeto. Quien respeta las normas no tiene problemas con la justicia. Ese quien me ayuda a saber cuál es mi subordinada. Quien respeta las normas, subordinada, no tiene problemas con la justicia. ¿De quién se habla? De quien respeta las normas. Por ende es sujeto. Siguiente. Subraya las proposiciones sustantivas y determina su función. Quien demore en presentar sus tareas no sale del aula. A ver, proposición subordinada. Ese quien me está mirando. Quien demore en presentar sus tareas no sale del aula. Quien demora en presentar sus tareas es subordinada. Dice, subraya la proposición sustantiva y determina su función. ¿De quién se habla? De quien demora en presentar sus tareas. ¿Quién no sale del aula? Quien demora en presentar sus tareas. Él no sale del aula. Cumple la función de sujeto. Fernando, el que estudia inglés saldrá del país. Ese que me ayuda a saber cuál es mi subordinada. El que estudia inglés. Bien. ¿Quién es Fernando? El que estudia inglés. Es una explicación de quién es Fernando. Cuando se me da la explicación del núcleo del sujeto, cumple la función de aposición. Ascendieron a quien dirige las ventas. Ese quien me ayuda a saber cuál es mi subordinada. Mi subordinada es a quien dirige las ventas. Bien, ¿a quién ascendieron? A quien dirige las ventas. Lo ascendieron. Lo ascendieron. Cumple la función de objeto directo. Siguiente. El que estudia inglés saldrá del país. Ese que me ayuda a saber mi subordinada sustantiva. El que estudia inglés, subordinada. ¿Quién saldrá del país? El que estudia inglés. ¿De quién se habla? Del que estudia inglés. Él saldrá del país. El que estudia inglés cumple la función de sujeto. Y todas estas son subordinadas sustantivas porque cumplen la función de sujeto. Aposición u objeto directo. Bien, espero que hayan comprendido la clase de hoy. A continuación desarrollaremos unas cuantas actividades. Cuídense mucho. Hasta luego.